Hoy no voy a empezar el vídeo como siempre, con el saludo de nuevo, pilotos. Estoy aquí en un nuevo vídeo, en esta ocasión con la Royal Enfield Classic 350. No voy a empezar así. Voy a empezar con un hola, ¿qué hace? Así que nada, lo dicho, hola, ¿qué hace? Estoy aquí en esta ocasión. Vaya, me estoy repitiendo. Bueno, venga, empiezo de nuevo. Hola, ¿qué hace? Hoy os voy a hablar de la Royal Enfield Classic 350, otra vez, pero en esta ocasión desde un punto de vista un poco más de sensaciones, vamos a decirlo así. No me voy a centrar ya tanto en detalles técnicos, que los tenéis en cualquier página web, ni en defectos ni virtudes, que ya los he comentado en anteriores vídeos, ¿no? Me voy a centrar un poco en por qué me hice con esta moto y en las posibles modificaciones que se le pueden hacer pues de cara a mejorarla un poco, ¿no? Mejorar un poco el rendimiento o la respuesta. Pero bueno, empezando por el principio, os voy a comentar un poco por qué me hice con esta moto. La verdad es que en esto de las motos, como muchos sabréis y supongo que estaréis de acuerdo conmigo, la sensatez no existe, sobre todo cuando vives la moto, te gusta la moto desde el punto de vista de una afición, ¿no? Que no la usas como herramienta, sino la usas pues como una afición, como una especie de evasión. ¿Por qué quiero decir esto? Porque no tiene mucha lógica a veces las decisiones que tomamos, ¿no? Y eso es lo bueno, porque si tomaras las decisiones con lógica y con sensatez, para empezar, no tendrías una moto, irías en un coche que es más seguro, 4 ruedas, no se cae, bueno, este tipo de cosas. Pero bueno, al lío. ¿Por qué digo esto? Porque si a mí me hubieran dicho hace, no os voy a poner mucho, pues 5, 6, 7 años, que me iba a comprar esta moto, hubiera dicho que va, yo esta moto, esto no me lo compro. No me compro yo esto. Una moto de 20 caballos y casi 200 kilos de peso y de aspecto así clásico. ¿Qué va? Yo una moto que corra, una moto potente, gorda, grande, que acelere, moderna, pantallitas, tal, y este tipo de cosas, ¿no? Pero las personas somos así. Pensamos una cosa y con el tiempo evolucionas o cambias de forma de pensar o te gusta una cosa y luego te gusta otra, porque es así, sobre todo cuando es una afición, insisto, que no es una cosa, digamos, que uses por necesidad, ¿no? Porque si fuera por necesidad probablemente no tendría ni esta moto ni las otras, tendría un scooter de 125 o incluso eléctrico, que es lo más práctico y lo más sensato, o lo dicho, un coche para todo uso. Pero bueno, donde quiero ir a parar es que esta moto probablemente hace unos cuantos años no me la hubiera comprado, porque me gustaba en su época, pero no hace tanto, pues lo típico que le gusta a cualquier motero, sobre todo joven y cuando empiezas, que es lo más gordo y lo más potente que puedas llevar, ¿no? Que corra, que acelere, que una moto ahí que te sobre, ¿no? Que vaya sobrado. Pero con el tiempo, ya digo, y cuando ya se te pasa la tontería esta de pegarte 4 acelerones, de correr un poco y tal, que bueno, a todos nos ha pasado, pues vas sentando un poco la cabeza y vas pensando en que las sensaciones no se tienen únicamente por la velocidad y por la aceleración, sino por el placer de rodar y por el tacto que desprende la moto. Eso tan etéreo y tan difícil de explicar qué es las sensaciones que te produce una moto. De hecho, recuerdo que cuando salió esta moto, la nueva Classic 350, que fue, creo recordar, a primeros del 2022, del año pasado, aquí en España, antes que esta, con el mismo motor J1 350, había salido la Meteor, la Royal Enfield Meteor, salió en 2021, con motivo de, bueno, por dejarse de fabricar el motor 500 antiguo de Royal Enfield en 2020 por las normas Euro y demás. Bueno, pues como digo, en 2021 llegó a España, Europa, la Meteor con este mismo motor y el año pasado, a primeros del 2022, la Classic 350 y a finales la Hunter. Todas llevan el mismo motor, el nuevo J1 350 de 20 caballos. Un motor de aspecto antiguo, pero de diseño totalmente moderno, súper fino, súper suave
inmensamente agradable para ser un monocilíndrico, ya digo. De hecho, me atrevo a afirmar sin ningún tipo de cortapisas que este motor va más fino que el bicilíndrico Bonneville de Triumph, mucho más fino. Y eso que es un monocilíndrico. Lo que han conseguido con este motor es increíble, lo fino y lo suave que va. Pero bueno, a lo que voy. Cuando salió esta moto, a primeros del año pasado, no hace tanto, 2022, recuerdo de poner en comentarios y de opinar sobre esta moto y decir, joder, la moto es bonita, es tal, es cual, pero 20 caballos, 195 kilos, claro, lo que pensamos casi todos cuando te fías únicamente de las frías cifras, ¿no? Que es una moto que pesa mucho y tiene poca potencia, ¿no? Y pues esto no andará y tal y cual. Pero claro, eso dicho así en frío y sin probar la moto, pues es una opinión parcial, porque tienes que probarla para ver realmente cómo va, ¿no? Y lo cierto es que el año pasado, todavía no hace un año que la tengo, me pasó una cosa curiosa, que es que a raíz de un problema que tuve, de una lesión de cadera, bueno, pues tuve que ir a rehabilitación y demás, y total que había un concesionario Royal Enfield cerca, y empecé a pasarme por él y a ver, pues eso, las novedades que había, que en esa época, pues la Hunter acababa de salir, hablo de octubre, noviembre del año pasado, 2022. Tenían los modelos anteriores, es decir, la Himalayan, tenían también pues las 650, las Continental Interceptor y tal. La Classic había salido hace muy poco, a primeros del año pasado, y acababa de llegar la Hunter. Y bueno, pues quizá lo más lógico, pensaréis, es que me hubiera fijado en la Himalaya, ¿no? La moto trail por excelencia de Royal Enfield ahora mismo. Pero no, me fijé en las nuevas, digamos, que habían salido, es decir, la Classic 350 y la Hunter, porque la Meteor es un concepto que no me ha traído nunca, así medio custom, medio tal, no, pero la Classic y la Hunter sí. La Hunter la veía una versión más juvenil, digamos, la veo una versión más juvenil, más ciudadana de esta moto, digamos, y la Classic la veía como una especie de reedición de la antigua Classic 500, pero modernizada con el nuevo motor J1350, una estética más bonita, más depurada, mucho mejores acabados y mucho mejores detalles estéticos que la Classic 500. La verdad es que esta moto, insisto, no desmerece nada en acabados a una moto japonesa, ¿eh? Tú la ves y en fin, cualquier detalle en el que te fijes no tienes la sensación de moto barata, de moto china, de moto mal hecha, todo lo contrario, se ve una moto bastante bien hecha, con unos materiales bastante, a decir que sean premium, pero bastante buenos en relación al precio de la moto, ¿no? Total, que me fijé en esta moto. Me senté en ella y tal, la probé en parado, porque dinámicamente no la había probado, solo tenía referencias de vídeos y gente que la había probado, y digo, joder, qué cómoda es esta moto, qué maravilla, el asiento de tipo silla de montar comodísimo, la ergonomía, la triangulación estriberas, manillar, asiento es perfecta, es una sensación de estar integrado en la moto. No sé cómo definirlo, porque es que para eso lo tienes que sentir, ¿no? Explicado no es fácil, pero es muy buena, es una moto tremendamente cómoda, o sea, tremendamente agradable de llevar, unido, como digo, y lo he comentado ya en otros vídeos, pero no me cansaré de repetirlo, a la finura del motor y la suavidad. Es excepcional, o sea, para ser un motor monocilíndrico, ya digo. Total, que vi la moto y me enamoré de ella, es que no lo puedo decir de otra manera, porque a estas alturas, el año pasado, como algunos sabréis, los que seguís el canal, yo tenía la MH Boga Rocker, la Motor Hispania Boga Rocker. La moto esta china, realmente es un diseño de la china Jinhang, pero remarcada por la española Motor Hispania, que es una marca española que en su momento, pues, fabricaba motos en Sevilla, pero que ahora es un mero importador de motos chinas, no fabrica nada, todo lo trae de China. Bueno, pues hace un año tenía, como digo, esta MH Motor Hispania Boga Rocker,
como complemento de la Triumph Street Scramble, pues para andar por caminos, por sitios así rurales y demás. Vi esta moto, como digo, me enamoré de ella hasta el punto de decir, pues esta moto la tengo que tener, es que es una maravilla, lo cómoda que es, lo suave que debe ir, lo fina, o sea. Y nada, que en cuestión de 15 días vendí la MH Boga Rocker y me compré esta, pero fue así, un flechazo. Quiero decir que las motos son así, son pura pasión. Y como digo, yo no pensaba en comprarme una Royal Enfield Classic 350, pero bueno, llámale destino, llámale, no sé cómo decirlo. Sí, el destino o las circunstancias indujeron a que viera esta moto, me sentara, la probara, me maravilló el tacto de mandos y demás, y cambié la MH Boga Rocker por esta. Bien es verdad que esta ya no tiene esa utilidad de andar por caminos y pistas, te puedes meter, pero ya es una moto ya un poco grande, un poquito pesada, aunque por pistas va muy bien, que ya la he probado, y por caminos, pero el objetivo de la moto no es como el de la MH Boga Rocker, de servir de moto secundaria para caminos y pistas, sino para rodar por carretera en plan tranquilo. Como digo, es una moto, no me cansaré de decirlo, tremendamente agradable para pasear, y vuelvo a recalcar lo que he dicho muchas veces, pero es que conviene tenerlo en cuenta para no llevarse a engaño. Es una moto muy agradable si te gusta pasear. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es una moto que no anda mucho, evidentemente con 20 caballos para 195 kilos, con accesorios como lleva esta, defensas, cubrecárter, alforjas, irá a los 200 kilos, pues no anda mucho. Es una moto prestacionalmente al nivel de una moto de 125 un poco buena. Si eso lo asumes y eso lo tienes en cuenta y te sirve, es una moto que yo recomiendo totalmente. Puedes hacer de todo con ella, no como dice mucha gente que es una moto para ciudad, que es una auto. Puedes hacer de todo, pero ajustándote a su nivel de prestaciones y a su nivel de rendimiento, que es muy bueno, sobre todo en bajos y medios. Es una moto que no corre mucho, pero tiene muchísima fuerza en bajos, mucho empuje. Es una moto muy estable a baja velocidad, se maneja muy bien, a pesar de los 200 kilos, y os lo digo yo que me quejo mucho del peso de la Triumph, cerca de 230 kilos más o menos. Esta moto es mucho más manejable, por poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene muchos puntos de agarre, el manillar gira muchísimo, da la vuelta en nada, gira mucho. Y luego la moto, una vez encima, es muy estable a baja velocidad. Quiero decir que no tienes esas inercias de que se te va a caer la moto, que se vence, que tal, que... No, la moto puedes ir a 1 km por hora y no se cae, o sea, y puedes hacer giros muy cerrados y no se cae. Vosotros os acordáis, los que hayáis visto estas maniobras que hacen los policías americanos con la Harley Davidson, estas pesadísimas de 300 kilos y tal, pues esta moto es algo así. Quiero decir que es una moto que por ergonomía tiene una maniobrabilidad increíble a baja velocidad, muy buena, muy buena. Yo esas Harley Davidson pesadotas no las he probado, pero me imagino que luego a lo mejor en marcha serán de ese tipo, que son motos muy pesadas, pero por la ergonomía que tienen son muy manejables a baja velocidad. Pues esta moto es de ese tipo. Es una moto que para culebrear, manejarte a baja velocidad entre sitios así estrechos es muy buena, muy buena. Y eso te da mucha confianza. Eso es lo que os quería comentar respecto a los detalles de la moto que no os he comentado en otros vídeos y que eso no aparece en las pruebas ni en otros vídeos que veáis, porque son sensaciones, son comentarios de sensaciones que produce la moto, que aunque las sensaciones son subjetivas, pero bueno, me imagino que ayudan mucho a la gente que no conoce esta moto y quiere saber cómo va, no solo fiarse de las frías cifras como es el peso, la potencia, el par y este tipo de cosas. Eso es un poco lo que os quería comentar respecto a esta moto. Y por lo demás, pues no mucho más que comentar. Llevo ya más de 4.000 kilómetros con ella, la moto va fenomenal, va de cine, cada vez va mejor, el motor más suelto. No le he sacado ningún defecto más, la verdad es que la moto es una delicia, me encanta rodar con ella de paseo, sobre todo por carreteras secundarias y demás.
algún caminito y tal, y para eso es deliciosa, es una moto deliciosa, no puedo decir otra cosa. Estoy encantado con ella, a pesar de tener la Triumph Scrambler 900, ya os digo, que aunque se suele decir que las comparaciones son odiosas, y no me gusta compararla porque no es justo tampoco, pero entenderéis que es inevitable que si tengo las dos motos, pues las comparaciones tenga que hacerlas, ¿no? Y me resulta casi más agradable esta de pasear y de rodar que la otra, aunque corra menos. Ya os digo, no todo es correr y acelerar. A ver, dentro de que la Triumph es muy agradable de llevar también. Y, en fin, tampoco voy a decir nada malo de ella, salvo lo que ya he comentado muchas veces, el tema del peso y la manejabilidad. Pero bueno, eso es contaros un poco mis sensaciones con la moto, de por qué me la compré, por qué la tengo y por qué estoy tan contento con ella. Ahora ya, derivado de eso, os quería comentar también dos cosillas, dos modificaciones que la gente suele hacer a esta moto, y me gustaría que me comentarais, los que tenéis esta moto, o si habéis hecho esas modificaciones para ver qué tal van. Una de ellas es la más sencilla. Lo que suele hacer la gente a esta moto, que es hiper mega sencillo, es cambiar el filtro de aire. El filtro de aire en esta moto va aquí, en esta tapa de aquí. Aflojas esta tapa, bueno, aflojas no, abres con la llave y aquí da acceso al filtro de aire de la moto. Es cambiarle el filtro de aire de origen por el DNA, un filtro de los llamados de alto flujo. Bueno, realmente es una modificación que tiene dos partes, porque ese filtro, por una parte, tiene el filtro DNA de alto flujo, que consiste pues en el material del filtro, es una especie de espuma que va empapada en aceite, y lo que hace es que, digamos, tiene más caudal de aire, es decir, deja pasar más caudal de aire, con lo cual permite que pase mayor cantidad de aire e incrementa el rendimiento, según el fabricante, sin perder capacidad de filtrado, porque eso es muy importante. No olvidemos que la función del filtro de aire es impedir que pasen partículas microscópicas al cilindro y provoquen un desgaste prematuro de todo el grupo móvil, ¿no? Entonces, claro, no conseguimos nada, un filtro de aire de mayor flujo que deje pasar más aire si está filtrando menos. Porque sí, puede que tenga algo más de rendimiento, pero vas a estropear el motor a la larga porque entrarán más partículas. Resumiendo, según el fabricante, tiene mayor flujo de aire sin perder capacidad de filtrado, porque entiendo que debe tener este material del filtro unos orificios mayores, pero lo compensa con el aceite para retener esas partículas, digamos, microscópicas y que no entren. Y otra cosa muy importante, la segunda parte que tiene esta modificación, es la tapa del filtro, la tapa que da, digamos, admisión a la caja del filtro, tiene un orificio mucho mayor, más grande, porque esta moto, el filtro que trae de serie es un filtro de papel, vamos, que cuando se ensucia se tira, no se limpia, y la tapa del filtro, digamos, tiene una especie de tubo de snorkel muy finito por el que chupa el aire, pero es un tubo muy finito. Y encima, además, va puesto otra tapa de plástico que sirve de portadocumentos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que realmente la moto de serie chupa el aire por un orificio muy pequeñito, que además va tapado por una tapa, valga la redundancia, de plástico que sirve de portadocumentos y que hace en el fondo más resistencia a la entrada de aire, ¿no? Con lo cual pues estás obligando al motor a chupar aire por un tubo muy finito que encima va tapado. Entonces este filtro DNA lo que consigue es que por un lado el propio filtro tenga más caudal de aire y por otra la tapa del filtro tiene un orificio mucho mayor, con lo cual pues estás favoreciendo que el motor chupe más cantidad de aire. Hay gente también que lo que le hace es simplemente le cambia la tapa del filtro, manteniendo el filtro de origen. Con eso se consigue pues que entre más cantidad de aire, porque lógicamente está chupando aire a través de un orificio mayor, pero no se complican con el filtro DNA, que bueno, es un filtro que aunque
vale para muchas veces porque se puede lavar, pues tiene más mantenimiento, porque tienes que echarle aceite, hay que limpiarlo y demás. Entonces mantienen el filtro de aire de papel, pero le cambian solo la tapa del filtro, ¿no? Me gustaría saber vuestra opinión, la gente que habéis hecho esta modificación, porque yo he estado tentado de hacerlo, pero no me atrevo. Bueno, no es que no me atreva, es que, a ver, realmente esta moto es para lo que es. Y cambiarle el filtro de aire y la tapa del filtro, en mi opinión, sin haberlo probado, yo creo que eso lo único que va a producir es más ruido de admisión, porque tiene el orificio de, digamos, de aspiración de aire más grande. El filtro se supone que tiene mayor caudal de aire, pues aumenta el ruido de admisión y eso te sugestiona y te da la sensación de que la moto anda más, pero no es que ande más, es que hace más ruido de admisión. Sí que es cierto que teóricamente, insisto, sin haberlo probado, hablo en teoría, puede favorecer que el motor tenga una respuesta un poquito mejor, ¿no? Porque al aspirar más cantidad de aire, lógicamente, una vez que se regule la centralita y la mezcla taquiométrica sea la correcta, pues debería tener un poquito mejor de respuesta. Esa es la teoría. Me gustaría saber vuestras opiniones al respecto. Y luego, la otra modificación que le suele hacer la gente, que ya es un pelín más complicada, pero bueno, que también puede que afecte al rendimiento, es el catalizador, que esta moto lo lleva aquí, en esta sección del escape, justo aquí detrás de ese embellecedor, va el catalizador. Lo que hacen es que le sustituyen ese tramo del escape por un tubo hueco, es decir, por un tubo de la misma estructura, del mismo color que el tubo original, pero que no lleva catalizador. Es decir, le suprimen el catalizador. Entonces, esa modificación lo que hace, en el fondo, es algo parecido al filtro de aire. Es decir, estar favoreciendo que la moto evacúe los gases con mayor facilidad, con lo cual, pues, respire mejor. Al respirar mejor, teóricamente, vuelvo a repetir, porque no lo he probado, hablo en teoría, haces que el motor responda mejor, que sea un poco más vivo de respuesta, que no quiere decir necesariamente que tenga más potencia ni que corra más, sino que el motor responde mejor. Si ya le hacen las dos modificaciones, el filtro DNA de alto flujo, la tapa del filtro y suprimir el catalizador, junto con el reajuste que se tendría que hacer la propia centralita, se supone que la moto va a tener una respuesta mucho más viva y también incrementará el sonido, el ruido, lo que ayudará a que la moto, pues, parezca que corre más. O realmente corra más, no lo sé. Ya digo que no lo puedo afirmar porque no lo he probado. Pero la teoría me dice eso, que desde luego mejor respuesta debe tener el motor, eso es indudable, porque respira mejor, tanto la admisión como el escape. De ahí a que corra más, no lo sé. Me gustaría que me dijerais vuestra opinión al respecto. Yo, teóricamente y en mi opinión, vuelvo a repetir que lo que sí que tendrá es mejor respuesta y más ruido. Y eso pues siempre es agradable. Teniendo en cuenta que ya la moto suena bastante bien de serie, tal y como viene. Yo no soy muy partidario de ese tipo de modificaciones, porque realmente el rendimiento de la moto no creo que mejore mucho. O sea, la moto es lo que es. 110, 120 por hora a tope en condiciones favorables. Que acelere un poquito más y que haga un poquito más de ruido con esas modificaciones, pues no sé hasta qué punto compensa, teniendo en cuenta que en la ITV, la inspección periódica que pasan los vehículos aquí en España, eso se lo tendrías que quitar y volver a ponerla original. En cualquier caso, me gustaría saber vuestra opinión, los que hayáis hecho esa modificación, que tengáis esta moto, o los que penséis hacerlo, qué pensáis sobre el tema, porque todo esto que os he comentado es teoría. No puedo opinar de primera mano porque no lo he probado. Así que bueno, pilotos, pues ese es un poco el vídeo de hoy, de lo que trataba, de explicaros un poco mis impresiones con la moto, de por qué me hice con ella, de cómo llevo mi experiencia con la moto en estos ya 9 meses, casi que la tengo. En noviembre hará un año y más de 4.000 kilómetros. Y bueno,
resumiros un poco lo dicho, que estoy encantado con la moto está estrictamente de serie y que es un placer rodar con ella, un placer y una evasión y unas sensaciones súper agradables, no puedo decir otra cosa. Es una moto totalmente recomendable si lo que te gusta es pasear, disfrutar simplemente de rodar con ella, no de sensaciones de aceleración, de velocidad, ni ese tipo de cosas. Rodar con ella y disfrutar del puro rodar por el placer de rodar. Es una moto que da una sensación de robustez y de fortaleza, como he dicho en los otros vídeos, porque el plástico casi no existe, es una moto de chapa de acero, de hierro, todo, que da una sensación, no sé cómo decirlo, de llevar un pequeño tanque de 2 ruedas, una especie de apisonadora, una sensación de poderío muy agradable. En fin, pilotos, pues esto ha sido un poco el vídeo de hoy. Comentaros las impresiones de la Royal Enfield Classic 350 tras más de 4.000 kilómetros y estas 2 modificaciones que os he comentado sobre un posible aumento de rendimiento de la moto. Espero vuestros comentarios y vuestras opiniones sobre este tema. Así que nada, lo dicho, sin más enrollamiento, digamos, os seguiré comentando opiniones sobre esta moto y sobre las otras que tengo, la Triumph Scrambler y la Rieju Bike Bike, y bueno, posibles cosas que se me vayan ocurriendo. Pues nada, pilotos, lo dicho, cuidaros, acordaros de suscribiros al canal si no lo estáis, que me motiva mucho para subir nuevo contenido, darle al like si os ha gustado este rollo, porque como todo, pues, y lo he comentado muchas veces, no se puede agradar a todo el mundo, pero yo hago y digo lo que creo que opino realmente y sinceramente sobre esta moto y sobre las otras que tengo. En fin, pilotos, pues lo dicho, sin más, cuidaros y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta siempre!